Ok amigos, y a continuación vamos a ver una aplicación de las ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a trabajar un poco de mecánica. Vamos a leer el problema y después empezamos a hacer un análisis poco a poco de lo que realmente hay que hacer. Entendamos que el problema dice: al abrir su paracaídas, un paracaidista está cayendo con una velocidad de 176 pies sobre segundo. Si la fuerza de resistencia del aire es W por V al cuadrado dividido entre 256 libras, donde W es el peso total del hombre y del paracaídas, y V la velocidad con que va cayendo, hallar la velocidad en cualquier tiempo después de abierto el paracaídas. En un ejemplo de este tipo, lo primero que vamos a hacer es tratar de realizar un diagrama en donde podamos ejemplificar lo que dice el ejercicio. Veamos que el ejercicio lo que dice es que tenemos por aquí un punto en donde hay una fuerza de resistencia. Dicha fuerza de resistencia va en esta dirección. Entendamos que esta fuerza de resistencia es una fuerza que ala hacia arriba. Luego vamos a entender que en este ejemplo que estamos resolviendo existe una fuerza que jala hacia abajo, la cual es la fuerza del peso del hombre. Es decir, el hombre está jalando hacia abajo con una fuerza de W. En este punto debemos de recordar puntos básicos. Por ejemplo, si W es el peso del hombre, entonces W es igual a masa por gravedad. Si nosotros vemos que el problema está trabajando en pies, entonces tenemos que recordarnos que la gravedad es igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entendamos que la gravedad es una aceleración. Vamos a comprender que esto les va a servir de mucho cuando estén en física y el profesor empiece a justificar de dónde es que sale cada fórmula. Realmente el proceso que el profesor de física va a realizar es un proceso similar a este, tal vez desde otros puntos de vista, porque son otros problemas los que él va a utilizar. Sin embargo, realmente es muy parecido a lo que estamos haciendo en este ejemplo. En un ejemplo como este, también es muy importante tener en cuenta que si se habla de aceleración, se está hablando de la derivada de la velocidad. Estos se los mencionaron a ustedes en cálculo 1, no sé si lo habrán desarrollado adecuadamente, pero me imagino que si tuvieron un buen profesor, pues por ahí en algún momento en las aplicaciones de las derivadas tuvieron que haberlo visto. Si no es así, pues apréndaselo de esta forma. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad. En este punto vamos a hablar de un concepto importante que es el de la fuerza total. La fuerza total es la fuerza real con que está siendo jalado este paracaidistas hacia el suelo. Sucede que esta fuerza es igual a la resta entre el peso de la persona y la fuerza de resistencia. Entonces vamos a recordar que una fuerza, sea cual sea, es igual a masa por gravedad. Sin embargo, también debemos de entender que gravedad es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a asegurar que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sería igual a la fuerza total, que además debemos de recordar es igual al peso de la persona que va guindando del paracaídas menos la fuerza de resistencia. Pero recordemos que en algún momento habíamos afirmado que la fuerza de resistencia era igual al peso de la persona por la velocidad al cuadrado dividido entre 256. Sustituyendo esta expresión en esta parte, entonces la ecuación nos quedaría. Y bueno, a continuación le vamos a dejar el desarrollo algebraico de esto hasta que lleguemos a algo realmente útil para poder trabajar según las ecuaciones diferenciales a nuestro amigo Edgar. Ok, lo que el profesor quiere que hagamos es que desarrollemos un poquito el lado derecho de la expresión. Realmente de lo que se trata esto es de recordarnos que nosotros podemos multiplicar esto por esto, aquí hay un imaginario, esto por esto y esto por esto. Vamos a ver, W por 256 nos quedaría, y 1 por W por V a la 2 nos quedaría, y 1 por 256 nos quedaría esto. Sin embargo, vamos a recordar que el peso de una persona se hace resolviendo masa por gravedad. Entonces podemos convertir esta W y esta W en lo siguiente. Notemos que lo único que hice fue recordarme que W es lo mismo que masa por gravedad. El peso de cualquier persona es igual a la masa por la gravedad.
En este punto, si se están cuestionando el hecho de que cómo hacen ustedes para darse cuenta si W, que es el peso de la persona, es igual a la masa por la gravedad, pues comprendan que la idea de este video es que lo aprendan. Entonces ustedes de aquí en adelante ya saben que el peso de una persona es igual a masa por gravedad. Es decir, nada de esto deberían de saberlo de antemano. Es en este momento donde lo estamos aprendiendo. Lo que realmente quiero decir es que nosotros de aquí en adelante ya vamos a saber qué es lo que hay que hacer si nos topamos con una situación similar. Ahora vamos a observar que se repite la masa por la gravedad en ambos casos, entonces vamos a sacar a factor común mg. También debemos de recordar que la gravedad, cuando estamos hablando en pies por segundo, es igual a 32 pies por segundo. Bueno, por segundo al cuadrado. Entonces sustituimos esta g aquí y el resultado nos quedaría. En este punto también debemos entender que podemos simplificar el 32 con el 256 y el resultado quedaría. Y en este punto vamos a recordar que esto era una igualdad, quiere decir que había algo al lado izquierdo que era igual a este resultado. Vamos a recordar que habíamos dicho que se llamaba fuerza total y habíamos asegurado que la fuerza total era igual a m por g. Pero también habíamos asegurado que la gravedad era lo mismo que una aceleración y una aceleración se representaba como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Todo esto se lo estoy diciendo para que nos recordemos que aquí iba m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es importante. Vamos a observar que esta m está multiplicando y esta m también está multiplicando. Entonces yo puedo cancelar esta m con esta. Repito, solo puedo cancelar esto de esta forma si a ambos lados de la igualdad la m está multiplicando a toda la expresión. Si no, no puedo cancelar así. Después de haber cancelado esto, entonces me va a quedar que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a... Y en este punto estamos ante una ecuación diferencial de variables separables. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos la primera semana de clase. Y como esto es un conocimiento viejo para esta semana, es decir, de la semana pasada, entonces vamos a dejar que nuestro amigo Edgar les ayude. Ok, lo que el profe Sterling quiere que ustedes vean es que dt puede pasar para acá y que este paréntesis puede pasar a dividir. Escrito de una mejor forma sería, noten que lo único que hice fue tomar lo que estaba en este paréntesis y pasarlo a dividir. Tomamos el dt y lo pasamos a multiplicar. Recuerden, está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. Si dicen, profe, pero es que yo aquí no veo que está multiplicando. Bueno, aquí hay un imaginario afuera, justamente este que dibujé aquí, que está multiplicando con el paréntesis. Por eso yo puedo pasar el paréntesis a dividir. Y ahora vamos a dejar que el profe Sterling les ayude a resolver estas integrales. Y basados en esta expresión que acabamos de obtener, vamos a realizar algún proceso para tratar de integrar a ambos lados. El primer paso que voy a realizar es el siguiente. Vamos a sacar un menos en el denominador a factor común. Entonces me quedaría menos, y en el denominador me va a quedar v a la 2 menos 256. Al otro lado de la igualdad ya podemos ir integrando si fuera el caso, lo cual me quedaría integral de 1 sobre 8 por dt. Esto realmente es muy simple porque la integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la variable de integración, y aquí nos dicen que la variable de integración es la t. El problema está al lado izquierdo, el cual vamos a llamar la integral roja. ¿Por qué vamos a poner esto de esta forma? Porque resulta que en el denominador nosotros podemos sacar diferencia de cuadrados. Si nos damos cuenta, aquí lo que realmente dice es menos, y en el denominador vamos a escribir v más 16 por v menos 16. Y esto solo se puede integrar utilizando fracciones parciales. Vamos a recordar que las fracciones parciales me sirven a mí para asegurar que menos 1 sobre esa diferencia de cuadrados, nosotros podemos afirmar que esto es igual a sobre v más 16 más b sobre v menos 16. Y entonces ahora debemos también de recordar que tenemos que multiplicar a por este paréntesis, lo cual me quedaría a por v menos 16 más, y multiplicamos v más 16 por este paréntesis, entonces me quedaría b por v más 16. Esto es muy importante. Veamos, muchachos,
Si nosotros estamos haciendo fracciones parciales, tenemos que asegurar que este resultado de esta suma de fracciones tiene que ser igual al numerador de la fracción original. En este caso el numerador es 1 negativo. Entonces vamos a escribir aquí igual a menos 1. Ahora vamos a multiplicar a por v y nos queda AV. Luego multiplicamos a por 16 y nos queda 16a. Igual vamos a hacer en esta otra, multiplicamos b por v y nos queda bv. Y multiplicamos b por 16 y nos queda 16b. Esto sería igual a menos 1. Ahora vamos a agrupar lo que tiene v y lo que no tiene v, también lo agrupamos, pero en otra parte. Es decir, vamos a agrupar esta con esta y nos quedaría de esta forma. Luego agrupamos este con este porque no tienen v y nos quedaría de esta forma. Y se supone que todo eso es igual a 1 negativo. Ahora debemos observar que en este paréntesis podemos sacar la v a factor común. Entonces nos quedaría que a más b queda multiplicado por v. Y este paréntesis queda completamente igual. Y ahora se viene un razonamiento que es de los pocos momentos en que la matemática costarricense nos pide realmente hacer un análisis lógico de la situación. Vamos a observar a qué me refiero. De este lado de la igualdad no hay variable v. Si no hay variable v, se dice en matemática que en realidad aquí está sumando 0v. Si de este lado tenemos 0v y de este lado tenemos v, quiere decir que para que la igualdad se cumpla, el paréntesis que dice a más b tiene que ser igual a 0. Si no, entonces no tendría sentido decir 0v, debería de ser otro número. Pero como no hay v, entonces no queda otra opción, tenemos que decir 0v. Esto me lleva a pensar que a más b debería de ser igual a 0. Vamos a hacer un análisis similar, pero con este otro paréntesis. Vean que en este paréntesis no hay v. Y el 1 que está de este lado tampoco tiene v. Entonces vamos a decir que por lógica 16b menos 16a debería de ser igual a menos 1 porque si no entonces la ecuación se desequilibra. En este punto pues vamos a hacer algo que es muy simple y es que de aquí yo voy a concluir que a es igual a menos b. Y si esto es cierto, entonces dentro de esta expresión yo puedo cambiar la a por la menos b que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir aquí 16b menos 16 por a. Pero habíamos dicho que la a era igual a menos b. Y esto se supone que es igual a menos 1. De aquí nos vamos a dar cuenta que 16b más 16b es igual a menos 1. Y entonces 32b es igual a menos 1 y por lo tanto b es igual a menos 1 sobre 32. Debemos entender que esto es una ecuación lineal de las más simples que se han hecho inclusive en el colegio. Ahora ya sabemos cuánto vale b. Y si sabemos cuánto vale b, entonces sabemos cuánto vale a. Recordemos que en este punto habíamos afirmado que la a era igual a menos b. Pero en este otro punto habíamos afirmado que la b era igual a menos 1 sobre 32, lo cual quiere decir que la a es igual a 1 sobre 32. Y de esta forma ya tenemos el valor de la a y tenemos el valor de la b. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve porque inicialmente nosotros habíamos dicho que estas dos fracciones eran igual a la fracción original que había dentro de la integral. Si la a es igual a 1 sobre 32, entonces la primera fracción sería 1 sobre 32 por v más 16. Y si la b es igual a menos 1 sobre 32, entonces podríamos escribir menos 1 sobre 32 por v menos 16. Y de esta forma nos vamos a recordar que la integral original decía que la fracción original se podía cambiar por esta expresión de aquí. Y resolver esta integral debería de ser sumamente fácil. Vamos a entender por qué. Porque tenemos en el denominador lo siguiente. Vemos que en el denominador hay una v elevada a la 1 y hay un número sin letra. Siempre que esto sucede, yo puedo afirmar que el resultado de esta integral va a ser 1 sobre 32, como una buena constante sale de la integral,
por el logaritmo natural de lo que hay dentro del paréntesis. Entendamos, esto solo es válido cuando dentro del paréntesis tenemos una variable elevada a la 1, sin números multiplicando con ella, y una constante sin variable, ya sea con un más o con un menos en el medio. Eso no es importante. Lo importante es que se repita este patrón, igual que sucede en la siguiente integral. Vemos que cuando queremos integrar esta fracción, noten que las dos fracciones están dentro de la integral, entonces las dos tenemos que integrarlas. Si queremos integrar esto, vamos a escribir menos 1 sobre 32 como buena constante, sale de la integral, y vean que en el denominador tenemos otra vez una letra elevada a la 1 y también tenemos una constante sin variable. Entonces el resultado de esto sería el logaritmo natural de v menos 16. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de resolver. Había que entender que teníamos que integrar esto de aquí. Sin embargo, pues acabamos de encontrar que la integral de esto es 1 sobre 32 por el logaritmo natural de v más 16 menos 1 sobre 32 por el logaritmo natural de v menos 16. Y esto se supone que es igual al resultado de esta integral, que ya lo habíamos hecho, era simple, 1 sobre 8 por t. Esta es la integral de una constante, siempre vamos a escribir aquí más c. Y en esta parte nosotros podemos sacar a factor común el 1 sobre 32, entonces nos quedaría. Y también podemos observar que aquí se cumple una propiedad de los logaritmos, que cuando hay una resta nosotros podemos reescribir esto como un solo logaritmo, en donde dentro del argumento va a tener el primer argumento sobre el segundo argumento. Recuerden que el 32 pasa a multiplicar y 32 por 1/8 nos queda en calculadora 4t. Si se preguntan por qué el profesor no va a hacer 32 por c, es que el resultado de esto es otra constante, entonces yo voy a escribir aquí c1. Entendamos por qué el c1, porque si el resultado es una constante diferente a la constante original, entonces no podemos escribir la misma c, tenemos que escribir c1. Y en este punto debemos de recordar que el problema decía que al inicio la persona iba cayendo a 176 pies por segundo. Esto quiere decir, y hay que tener mucho cuidado, que la velocidad cuando el tiempo es 0 es igual a 176. Y esto lo podemos utilizar en esta ecuación para poder determinar el valor de la c. Recuerden que el tiempo es 0. Entonces, si el tiempo es 0, 4 por 0 es 0. Quiere decir que el valor de la c se determina simplemente cambiando la v por 176. Recuerden, esto es 0, entonces no lo voy a escribir porque el tiempo es 0 y 4 por 0 es 0. Ahora, utilizando la calculadora para ver cuánto nos da esto, nos vamos a dar cuenta que c1 es igual a, y así vemos que el resultado de c1 es aproximadamente 0,1823. Vamos a utilizar siempre la mayor cantidad de decimales que sea posible, porque si no, entonces realmente podríamos tener resultados muy imprecisos. En este caso estoy utilizando 4 decimales, pero aún así no es suficiente. Siempre tenemos que buscar la mayor cantidad de decimales posible. Ahora vamos a reescribir la ecuación, solo que cambiando C1 por 0,1823. Entonces la ecuación me quedaría. Y a continuación vamos a realizar algún proceso para poder despejar la v en esta situación. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a recordar que para poder quitar un logaritmo natural, yo quito el logaritmo natural y al otro lado de la igualdad escribo e elevado a lo que había en el otro lado de la igualdad. Y esto es un secreto que tiene la matemática para poder cancelar algunos logaritmos naturales. En este punto vamos a pasar esto a multiplicar al otro lado de la igualdad, entonces me quedaría multiplicando la e por lo que hay adentro, esto me quedaría. Y ahora que tenemos esta expresión, entonces podemos pasar la v con la v y todo lo que no tenga v al otro lado de la igualdad. Y es por esto que esta igualdad se convierte en lo siguiente. Ahora, de este otro lado de la igualdad vamos a sacar la v a factor común y obtenemos. Y de este otro lado de la igualdad también podríamos sacar un 16 negativo a factor común. Ahora tomamos este paréntesis y lo pasamos a dividir. Entonces obtenemos que la v es igual a... Y de esta forma ya estamos obteniendo un resultado para decir que ya tenemos una fórmula en la cual podemos determinar la velocidad del paracaidista en cualquier tiempo posible. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que después de 2 segundos vamos a saber qué velocidad lleva, después de 5 segundos, después de 20 segundos, etcétera, etcétera.
Es más, nos podemos dar cuenta que si el tiempo aquí tiende hacia el infinito, o sea que el tiempo se hace muy grande, entonces la velocidad tiende a 16 pies por segundo. Y esto es algo a lo que vamos a llamar velocidad terminal. ¿Qué quiere decir? Que esta es la velocidad que va a tener al final el paracaidistas. Y bueno, esto es todo por un video muy grande, muy robusto de una aplicación de las ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.